Señoras y señores, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos en el capítulo 15. Vamos a abordar el versículo 7 y 8. Estamos pasando una pequeña revista de lo que hemos visto hasta el momento. Esta es la lección número 210, como la pueden ver en la pantalla. Antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense el sistema que nosotros tenemos que abordar de acuerdo al protocolo divino, y eso tiene que ver pues con el uso de primera de Juan 1:9, que es la confesión de nuestros pecados si es necesario. Si nos salimos de comunión, pues es necesario estar en espiritualidad para poder devengar la información divina pues que causa nuestro crecimiento espiritual. Tomamos un minutito para hacer eso e iniciamos nuestra clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor, en nuestra marcha espiritual, para obtener pues la madurez espiritual que tú deseas de nosotros, para tener la máxima producción espiritual para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio. Ahora quiero enseñarles esta revisión, pues quiero que vean el sábado, que es lo que estamos estudiando sábado. Recuerden que es, en el hebreo es sábado, es la palabra que viene al español como sábado, pero sábado simplemente quiere decir descanso. Y ahora quiero que lo vean como un descanso económico y comprensivo pues para la tierra de Israel. Y eso significa varias cosas. Primero que todo, en Israel, y solo en Israel, existía el principio del sábado. ¿Oyen eso? Estamos hablando de 1440 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que se comienza a promulgar el asunto del sábado. Ninguna nación conocía esto. Es un concepto exclusivo de Israel. Pero, claro está. Y ahora, lo que es muy interesante con todo esto es que el diezmo precedía a la ley, pero no hay rasgos de evidencia en ningún lugar, en ningún tiempo antes de los 1400 años antes de Cristo, que alguien observaba el sábado. Parece ser una innovación que sale del monte Sinaí en adelante, entonces. Y eso ofrece algo único pues en Israel, y es una de las cosas que se observaba, que era interesante, era el logro de la mano de obra en la semana de la creación. O sea que cuando vemos este asunto del descanso, si ustedes recuerdan, le dije que habían dos puntos de vista en los cuales se enfocaba la Biblia. Y el primero era la creación de 6 días, y en el séptimo día el descanso del Todopoderoso, no porque estaba cansado, sino porque su obra había sido terminada. Y él quería implementar ese asunto porque él sabe que posteriormente pues, la raza humana necesita descansar, necesita rejuvenecerse, necesita entrar de nuevo con un punto de vista diferente a su trabajo, con más vigor pues para hacerlo. O sea que la mano de obra era pues parte de la semana de la creación, lo cual era como un recordatorio de lo que Dios había hecho en 6 días. O sea que tenemos la mano de obra de Dios y la idea de que el sábado es el día de descanso de esa labor. O sea que todo ha sido logrado, no requiere que continúen laborando sin fin, y en esencia era una manera simple de ver la imagen de que la obra tiene un fin. ¿Por qué se le enseña esto a este pueblo? Porque este pueblo acaba de salir de una esclavitud de 400 años. Sus padres trabajaban bajo el sistema pagano todos los días. Ahí si tú no querías trabajar te daban látigo, o sea que tenías que trabajar. Y descansabas de noche nada más cuando dormías. De otra manera lo que recibías era palos si no lo hacías. O sea que, pero bajo el sistema divino le dejan saber que ya todo había sido logrado y que no requiere que continúen laborando sin fin. Era la manera siempre entonces de ver la imagen de que la obra tiene un fin, que no es trabajar simplemente por trabajar, es trabajar para tener la meta y después descansar. Entonces, después vimos que el sábado también es una conmemoración de la residencia y esclavitud en Egipto, del Éxodo, y en Egipto trabajaban para un gobierno básicamente socialista. Era como el preámbulo o algo similar al comunismo. ¿Por qué? Bueno, porque no se le llamaba eso, pero ahí los que tenían todo el derecho de todas las cosas era el gobierno, la élite, era la que tenía todo. Todo el mundo trabajaba para el gobierno, todas las personas trabajaban para el gobierno, que era el rey era como Dios. Entonces a él tenían que darle pleitesía, a él tenían, lo que él decía se hacía, en otras palabras, y nadie podía hacer algo que no era lo que él quería, todo le pertenecía a él. Entonces, los líderes eran los dueños de todo y las personas trabajaban para el liderazgo del gobierno y no había quien no lo hiciera.
Claro está que las personas inteligentes de esa época se apegaban más rápido al sistema para sacarle jugo al sistema, y era un asunto de panteón de dioses, o sea que no había Dios, era paganismo todo. ¿Y qué era lo que sucedía? Que las personas inteligentes sabían, bueno, yo lo que tengo que hacer es conformarme a lo que quiera este señor, hacer lo máximo posible, lo mejor para que esta persona me suba, porque de él dependías. Entonces, el asunto era que ellos eran esclavos, eran empleados del gobierno, ellos hacían todas las construcciones de todo tipo, carreteras, edificios y las pirámides, todo era construido por la mano de obra que ellos tenían. Y después, cuando ocurrió el éxodo, ellos salieron de ahí con todo el pago que su mano de obra exigía. Estamos hablando de 400 años de esclavitud, y que los egipcios pues no lo hicieron de buena gana, pero fueron tan severas las plagas que les cayeron que querían que se fueran de ahí, y para que se fueran pues le dieron todo lo que ellos le pidieron. ¿Okay? Entonces, pero básicamente fueron pagados por la mano de obras que ellos habían hecho de construcción en las pirámides y en todas las obras de los egipcios en ese periodo de tiempo. Porque no les pagaban nada, solamente comida. ¿Okay? O sea que era algo sumamente severo, sumamente duro. Ellos, imagínate, a esta gente no le interesaba lo que le pasaba a ellos. Ahí había más y ellos se reproducían, y lo único que tenían que darles es un poquito de comida y nada más. Entonces, fíjense el contraste tan extraordinario. Ahora son libres. ¿Okay? Eso significa que atrás del sábado hay algo muy extraordinario, que el trabajo ha sido terminado, pero esa es una liberación de esa mano de obra en Egipto, y que ahora les permitía ver que ya no estaban bajo el yugo de la esclavitud de ese sistema, que ahora podían trabajar libremente y descansar, porque ahora era como una ley divina. ¿Okay? No era implementada por medio del gobierno, sino por medio de la propia creencia de ellos. Eran ahora los hijos de Dios, ellos tenían que descansar. Recuerden, claro está, que desde la caída de Adán el trabajo es un requisito para la raza humana. E incluso en la iglesia se dice que no trabaje, que no coma. Y les presenté que ahora es como un filtro que las iglesias utilizan desde hace mucho tiempo para darle a las personas que vienen a ofrecer, a pedir dinero, pedirles que hagan algún tipo de trabajo para que ellos puedan recibir eso. Entonces, esa idea de trabajar sin cesar para merecer el favor divino es nula. No es lo que deben hacer. Él nos hace saber que tenemos que descansar en su hora terminada, y eso es lo que dice en Hebreos. Entonces, cuando ellos hacían eso, lo que hacían era remontarse al tiempo de nuestro Señor y al tiempo de la salida de Egipto, que la mano de obra que ellos hacían ya no tenían que hacerla de esa manera tan fuerte, y que era un recordatorio de que Dios los había rescatado de esa esclavitud. Y por otro lado, era un recordatorio de que Dios había terminado la obra en 6 días, y el 7º día era de descanso. Y ellos no violaban eso, o sea que sí lo hicieron por un periodo de tiempo, pero después se dieron cuenta de que eso era nulo hacerlo, y por eso pues se pegaron más ahora al sistema. Entonces aquí quiero ponerles Hebreos 4 del 1 al 10, y que dice lo siguiente. Esto es algo muy interesante, porque le está hablando ahora a la iglesia. Y fíjense lo que le dice: por lo tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, este es el descanso, este es el sábado, lo que pasa es que ahí dice reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Aquí tiene, recuérdense que cuando nosotros leemos la Biblia tiene la capa natural y la capa espiritual. Aquí está hablando de la capa espiritual, que es el descanso que Dios nos proporciona a nosotros a través de su palabra. Dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no las aprovechó por no ir acompañada por la fe de los que lo oyeron. Está pidiendo que nosotros le hagamos caso a la palabra de Dios, y que realmente Él se va a encargar de nosotros. Que no te tienes que matar. Él es Dios Todopoderoso, el soberano, y tienes que descansar en Él. ¿Okay? Entonces, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. Tal como Él ha dicho, como juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas de la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del 7º día, y Dios reposó en el 7º día de todas sus obras. Entonces, muy interesante lo que dice en esta porción. Ahora miren lo que dice en la segunda porción. La segunda porción dice, y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. ¿Okay? Si tú no confías en la palabra de Dios, tú no puedes entrar en el reposo de Dios. Y estaba hablando específicamente del pueblo de Israel, que había salido de la primera generación, que no confió en la palabra del Señor, y por eso no entraron en el reposo de Dios. Tuvieron que llevar por 40 años en el desierto.
¿verdad? Que era dificilísimo hasta que esa generación murió. Entonces, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en ese descanso, el descanso lo da el Señor Jesucristo. ¿Okay? O sea, cuando tú crees en Él, entras en el descanso de Dios. Y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Entonces, en el versículo 7, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oyes hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué fue, recuerden que Moisés y Josué que los entró a Canaán, les hubiera dado reposo, entonces Dios no habría hablado de otro día después de este. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Pero el pueblo de Israel todavía no ha reposado, ese reposo va a venir en el milenio para el pueblo de Israel cuando ellos vean al Señor. Ellos van a ver al Señor, pero el asunto que, cuando digo a ellos, no estoy hablando de todos los judíos, porque cuando nuestro Señor estuvo en la faz de la tierra, cientos de miles de judíos creyeron en el Señor Jesucristo. Y la Biblia lo dice, yo les voy a darle versículos bíblicos que atañan a esto. O sea que muchas personas sí creyeron, muchos de los judíos sí creyeron que Él era el Mesías, pero una gran cantidad que estaba orquestada por el Sanedrín, que eran los grandes, pues ellos temían no entrar en eso porque perdían sus trabajos, perdían sus vínculos, eran excomulgados, porque era muy fuerte pues lo que tenía el Sanedrín con todo esto. Entonces, entren en su descanso, es algo muy agradable, pues, especialmente en esta cultura de alta presión en la cual nosotros vivimos. Nosotros queremos cargar con las cosas que tenemos arriba, pero Dios nos está viendo. Dios sabe cuáles son nuestros problemas. Lo que tenemos que hacer es descansar en el Señor. Tú haz tu trabajo, Dios te ha dado una mente que puedes resolver una serie de problemas, pero no importa qué tan erudito, qué tan inteligente seas, tú tienes un rango en el cual tú puedes solventar los problemas. Después de ahí, no puedes porque no tienes suficiente información, ni tienes suficiente capacidad, ni tienes suficiente energía para hacerlo. ¿Me explico? Entonces, tú vas a quiere que tú resuelvas dentro del marco que Él te ha dado para resolver. Después de eso, confía en el Señor. Ya está, confía en el Señor porque Él es el que va a resolver. Entonces descansa, ya no tienes esa presión. Cuando tú descansas en el Señor, ¿sabes lo que pasa con tu presión sanguínea? Pues reduce. No tienes que hacer, o sea, no, dígame, muy difícil, ¿eh? Pero si no, yo estoy en el plan de Dios, Él es mi Padre Celestial. ¿Tú crees que un niño que tiene problemas y que tiene necesidades no va a descansar en su padre si su padre dice, no te preocupes, hijo, que yo te voy a arreglar el asunto? Tranquilidad. Están felices, se pueden disfrutar de las cosas. Lo mismo nosotros, podemos disfrutar de todo y nos podemos reír de las circunstancias porque nuestro Señor está con nosotros. Estamos en el descanso de Dios. Y aquellas personas que crecen espiritualmente tienen más descanso, porque tienen más munición, tienen más capital espiritual para descansar. ¿Quiénes descansan más? Los que tienen más capital espiritual, porque tienen que ya estar solventados. O sea, ahora pueden hacer, las personas que tienen mucho capital pueden hacer muchas cosas que ellos quieren hacer y no las que tienen que hacer. Las que tienen que hacer las delegan, pero las que ellos quieren hacer se las dejan para ellos mismos. Entonces, no significa que están desvinculados de lo que tienen que hacer, pues, de sus obligaciones, sino que ahora ellos dan esas obligaciones a otras personas, las difunden y no tienen toda esa presión. Bueno, entonces, el doctor Breisner dice lo siguiente: al descansar cuando Dios nos dice que descansemos, nosotros testificamos que nosotros servimos a un Señor que cuida de sus servidores. ¿Se dan cuenta? El descanso es parte de la vida cristiana. Lo tenemos que aprender. Hay circunstancias que ocurren en nuestra vida que no podemos hacer absolutamente nada. Es más, así fueron diseñados por el Señor. Tú no puedes hacer nada al respecto. Bueno, yo estoy en el plan de Dios, Dios me ama, yo estoy creciendo, lo estoy conociendo, es mi Padre, yo lo amo y Él me ama. ¿Cuál es el problema? Yo no puedo hacer nada. Él va a resolver el problema y va a probar tu fe. Porque a veces la prueba es bien fuerte. A veces es algo que te sucedió, que, wow, ¿por qué me sucedió? Yo tengo que hacer algo. No puedo hacer nada, tranquilo. Dios sabe, es una prueba. Se la das al Señor. Pero no se la des después, ya me recordé de algo que puedo hacer para solventar, dame aquí mi problema, dame aquí mi bronca y se la vuelves a quitar. Entonces después recapacitas y bueno, no, yo no puedo con esto, ¿qué fue lo que me pasó? Déjame dárselo de nuevo al Señor. Se lo da al Señor y ahí descansa. ¿Ustedes saben qué verbo utiliza la palabra de Dios para el descanso? La palabra es batak en el hebreo. Batak quiere decir
el verbo que es utilizado para un luchador. La lucha libre se hacía en aquellos tiempos. Y batá quiere decir que, utilizando algo parecido al judo, que agarras la presión, la fuerza de la otra persona y simplemente la utilizas a tu favor. Cuando haces así, que lo agarras y lo tiras contra el piso, simplemente porque le hiciste una palanca, bajaste, le jalaste la parte de arriba del cuerpo que es más pesada, donde está la cabeza, y simplemente lo jalas y levantas la parte de atrás y el tipo hace ¡pa! Y cae. Esa acción, batá, que es lanzar a la persona contra el piso, esa es la palabra que utiliza el Señor para que nosotros descansemos. Hazle a tus problemas judo, páquete sobre tu Señor. Tú tienes una fuerza finita, terrenal y temporal, el Señor es infinitamente fuerte. ¿Okay? ¿Para qué te vas a cargar tú con semejante problema? Te va a proveer tu Señor. Lo único que tienes que hacer es seguir al Señor. Conócelo y sirvo. Lo demás se encarga Él de eso. No quiere decir, el pastor me dijo que no tengo que hacer nada, yo me voy a sentar aquí y el dinero va a llegar a donde yo estoy. Tranquilo, porque la casa pierde, pero el equipo gana, ¿verdad? No, eso no es lo que está diciendo el pastor. El pastor está diciendo que tú tienes que trabajar hasta el punto que tú puedes trabajar. Y después de eso, está bien, ¿verdad? Pero no es que el pastor dijo que no tengo que hacer nada. ¿Lo viste? Nada. ¿Okay? Aquí me van a llegar los cheques. Bueno, si haces eso, estás aplicando mal la palabra de Dios. ¿Okay? Porque te olvidaste del versículo que dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Okay? O sea que trabajar es digno, pero no trabajar en demasía. ¿Okay? Bueno, entonces, después vimos que al fin del año sabático había una conferencia nacional de la Biblia descrita en Deuteronomio 31. Inferimos que esa conferencia bíblica estaba hablando acerca de la libertad, del descanso, que ese sábado era el 7º año particularmente de la fiesta de los tabernáculos y que ocurría cuando el capítulo 8 de Juan 9, pues ahí lo podemos ver, y el Evangelio fue escrito pues en esa época, porque si ustedes se recuerdan en el capítulo 8, y de paso todo el mundo cita el versículo 8, porque dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿verdad? Pero yo les voy a poner el contexto completo de todo esto, y ahí lo tienen ustedes en la pantalla. Dice, no comprendieron que les hablaba del Padre, y por eso Jesús dijo, cuando levanten al Hijo del Hombre, o sea, cuando... ¿verdad? ¿Por qué dice cuando levanten al Hijo del Hombre? ¿Saben por qué? Porque un asunto que comprendía el pueblo de Israel era que cuando Moisés estaba por el desierto, ¿qué puso? Para las personas que habían sido picados por las víboras, que van a morir, pues él dijo, pon una estaca y ponle la culebra en la estaca. Y aquella persona que mire a la estaca será sanada. Por medio de la fe, nada más por verlo será sanada, ¿verdad? Ustedes ven que la medicina utiliza algo similar, ¿verdad? Bueno, eso viene de aquí, viene de este asunto. El asunto es que ellos sabían que era por la fe que eran salvados. Salvados de la muerte del escorpión o de la culebra que los había picado. Bueno, entonces por eso se ha alzado. Ellos sabían que estaba hablando. Entonces sabrán que yo soy. Cuando dice yo soy, está hablando de básicamente lo que se dice de Dios. Dios, yo soy el que soy. Y cuando le dice yo soy, todos los judíos que estaban ahí sabían que él estaba diciendo que él era Dios. ¿Okay? Él está diciendo yo soy Dios. ¿Okay? Entonces sabrán que yo soy y que no tengo nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Siempre. Él vino aquí para hacer la voluntad del Padre. Y al hablar estas cosas, muchos judíos creyeron en él. Fíjense que los judíos creyeron en el Mesías, porque hay gente que es antisemita y cree que los judíos mataron al Señor Jesucristo y que no sé qué, eso es lo que utilizan ellos. ¿Okay? Pero a usted puede que es una mentira, que es algo de Satanás, que están utilizando esto como para echarle barro a los judíos. Pero no, muchos judíos han creído en el Mesías. Y no fueron ellos los que mataron a nuestro Señor, fueron los romanos. Ellos fueron los que llevaron el destacamiento, destacamiento así, de soldados. Fueron los que lo llevaron, lo crucificaron, hicieron toda la labor. Claro está que fue en creencia de lo que quería el Sanedrín, pero de todas maneras. El versículo 31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído, de paso te lo dice 2 veces para que vean que ahí no hay asuntos, en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. O sea que primero tienes que escuchar su palabra para ser sus discípulos. Y después le dice,
Y aquí está la cita del famoso versículo. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Del sistema religioso que había sido implementado en esa época. Y sistema religioso que continúa vigente el día de hoy, porque es característico de la religión, que es como una secta, que te dicen cosas que te pegan y que ya te da miedo salir de ahí porque sabes que algo malo te va a pasar, ¿verdad? O que eres una persona no grata, o que eres un infiel y que ya no perteneces. No, tú no pierdes el hecho de que eres judío, porque nadie te lo puede quitar. ¿Por qué? Porque tú tienes los genes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo te lo van a quitar? Tú sigues siendo judío, lo que pasa es que tú sí crees en el Mesías. Entonces ellos utilizan una serie de cosas mentales para que los judíos se sientan temerosos de creer en su Mesías, que tiene que ser hijo de David. ¿Okay? O sea, si me explico, tiene que ser hijo de David, él era el hijo de David, tiene todo, pues la documentación necesaria basada en la ley mosaica, con 2 testigos o más. Entonces, ahí lo pueden ver. Entonces, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. El tema ahí era la libertad, de paso, la libertad de la esclavitud religiosa. Y yo pienso que es interesante que ahora nosotros sabemos que en Juan 8, esa era la fiesta de los tabernáculos. ¿Saben cuáles son las fiestas de los tabernáculos? Los tabernáculos eran lo que ellos utilizaban cuando salieron ¿de dónde? De Egipto. Bueno, tenían casa, tenían que ser tabernáculos, era la salida a la libertad. ¿Okay? Entonces, y esa era la fiesta de los tabernáculos del 7º año. Entonces, eso explicaría este discurso pues, de larga duración que ahí aparece en el 8º capítulo del Evangelio de Juan, el cual culmina con Jesús diciendo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Okay? Ahora, el Evangelio de Juan, resulta que Juan es judío. ¿Okay? Pues es que muchas personas no se dan cuenta de esto y creen que esto viene de un lado gentil que están inventando. No, esto está autorizado, sigue todos los preceptos divinos, o sea, no tiene, si tú ves la palabra de Dios y la estudias, te das cuenta de que es imposible de que Jesucristo no sea el Mesías, es imposible, no hay manera, porque es contundente la evidencia que existe a favor suyo. Entonces, esta era la libertad del sentido de culpabilidad del pecado. O sea que, y después él les dice a los fariseos que no son personas libres. Jesús, les dice a ellos que son esclavos y que ese es el motivo por el cual él estaba ahí, para traerles libertad, para traerles el descanso. Y la idea atrás de todo eso es que está pues es la contraparte espiritual de los principios económicos. O sea que hemos estado hablando de la economía y todo eso que les presenta es la contraparte, porque por un lado te habla de la economía y por otro lado te está hablando de la parte espiritual. Otra cosa interesante era que cuando la tierra no tenía producción, los préstamos caritativos económicos terminaban. Muy interesante, ¿por qué? Porque no había producción, y si no había producción no había trabajo, y si no había trabajo no había dinero. Entonces, a la misma vez que cesaba la producción agrícola, también cesaban las deudas. Las deudas eran canceladas para las personas trabajadoras. Entonces, esta idea aparentemente conduce a lo que el día de hoy nosotros llamamos las leyes de la bancarrota, como les mencioné previamente. El concepto de la bancarrota en nuestra cultura, el día de hoy occidental, es la idea de darle un alivio a las personas que están sumamente endeudadas, y sale de este principio sabático que tenemos aquí. O sea, la liberación de las deudas, el descanso, el sábado de las deudas, ¿ok? Es del 7º año. Y es el asunto de pues, que la ley mosaica ha tenido una profunda influencia sobre las estructuras legales de este país. Así es, y así ha sido. ¿Okay? Porque, y eso es parte de la bendición, de la diseminación del judío a los pueblos gentiles. Porque en la dispersión del judío hay bendición para el gentil. Así de simple. ¿Por qué? Porque está la palabra de Dios de por medio, donde está toda la información. Entonces, otra cosa que podemos notar es que ese año sabático es la parte del programa económico total de Dios para Israel. O sea que una de las ideas que les trato de comunicar es que las estructuras económicas y que encontramos, pues, y me refiero a los negocios, al dinero, las riquezas y todos esos asuntos que nosotros llamamos la economía, tienen un diseño. O sea, no llega a nosotros fortuitamente o al azar. Muy importante lo que les estoy diciendo. Aquí tenemos un diseño de causa y efecto. Y claro, está en el área de los negocios. Y debido a que Dios es soberano y Él es el creador, lo que nosotros podemos ver en estas áreas corresponde a sus principios económicos.
Y ese es el motivo por el cual los términos económicos han sido reproducidos en la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Él utiliza términos económicos para saber lo que Dios ha hecho por ti. Y también esa es la razón por la cual tenemos la palabra redimir e imputar, porque nosotros somos redimidos del mercado esclavo de pecado. Es un término económico, has canjeado capital por sacar al esclavo, cosa que ellos conocían en Roma porque ellos compraban esclavos todo el tiempo. Ellos traían cientos de miles de esclavos. Había un hombre que era tan rico que tenía 1 millón de esclavos, más de 1 millón de esclavos. Tenía terreno por todos lados, como comprenderán. Entonces, la redención es que ellos compraban a estos esclavos. Y la imputación tiene que ver con acreditarle a la persona la rectitud divina en el momento que cree en el Señor Jesucristo para su salvación. O sea, que tú creíste en el Señor Jesucristo, tienes la rectitud divina, que es lo que necesitas para entrar al reino de Dios. Y quiere decir que tú aceptaste la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cosa que es necesaria en el contrato, porque Él hace su parte del contrato, que es ir a la cruz, y tú la parte del contrato, yo creo. Ya está, se hizo el contrato, eso no lo puede rescindir, ese contrato está hecho eternamente. Entonces, él utiliza estos términos económicos para dejarnos saber lo que está sucediendo. O sea que todas estas palabras que nosotros oímos provienen de la economía y es una revelación general en los asuntos económicos, y las personas se encuentran con esas palabras en su vida cotidiana cuando hacen cualquier tipo de negocios, y Dios deliberadamente ha diseñado nuestras circunstancias de esa manera para que cuando el apóstol Pablo y los otros apóstoles tomen estas palabras para describir su programa de salvación invisible, nosotros podamos entender de qué está hablando, debido a que nosotros vemos la analogía económica. ¿Se dan cuenta? Una cosa maravillosa que solamente Dios puede hacer. O sea que hay una reciprocidad en nuestro entendimiento con las cosas que nosotros escuchamos espirituales, sobre todo cuando se trata del Evangelio de la salvación. ¿Okay? Porque recuérdense que cuando nosotros escuchamos el Evangelio de la salvación, nosotros estamos espiritualmente muertos. El Espíritu Santo crea el espíritu humano y hace la parte del espíritu humano cuando escucha la salvación. Y después naces espiritualmente, tienes tu propio espíritu. Ahora tú puedes captar todas las riquezas de la palabra de Dios que son descritas como oro, plata y piedras preciosas. ¿Cómo se canjeaba el dinero en esa época? Con oro, con plata y con piedras preciosas. Si era oro o plata, los pesaban. Si era piedra preciosa, por su valor aquilatado. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos son términos económicos que Dios implementa para que nosotros entendamos de qué se trata. Y esos términos económicos son utilizados todos los días. Nosotros, yo les comenté hace 3 clases atrás, que cuando nosotros salimos, todo tiene que ver con la economía. Por ejemplo, tú tienes un carro allá afuera, no sé si está pagado o no está pagado, pero yo sé que tiene gasolina. Esa gasolina la compraste y se te acaba y tienes que comprar más gasolina. Tienes ropa que te costó dinero y que tuviste que pagar por ella, ¿verdad? O sea, que tienes una serie de cosas que requieren transiciones económicas todo el tiempo. Mientras estamos aquí se está gastando la luz. Esa luz es más, ellos tienen un contador donde está pasando, están cobrándote. Quiero que sepan una cosa, que las compañías que más éxito tienen son las que pueden cobrar automáticamente. ¿Okay? Cuando, por ejemplo, una de las personas más ricas en México es Carlos Slim, que es el dueño de los teléfonos. Y tú tienes teléfono, úselo o no lo uses, tú estás pagando teléfono. O sea, está pagando y él no tiene que hacer nada. Una vez que se instala, ahí viene el dinero, constante y sonante. Y tú no puedes prescindir del teléfono. ¿Verdad? Y así con todos los servicios que existen. O sea que los servicios que se pueden promulgar generalmente, pues eso produce un dineral extraordinario. Una vez que lo tienes hecho, se queda. Y lo que pasa es que la gente lo conoce, se acostumbra a esos servicios y ya no los puede dejar. Porque se siente desnudo. ¿Qué voy a hacer yo sin el teléfono hoy en día? Antes no nos comunicábamos casi. Cuando llegamos a la casa marcábamos, o cuando llegamos Ahora, ¿qué es lo primero que haces cuando entras al carro y no tienes el teléfono? Se me olvidó el teléfono. Corres a traer el teléfono. ¿Verdad? ¿O dónde dejé mi teléfono? Como si fuera tu brazo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo sin mi teléfono? ¿Me explico? O sea que esas cosas se vuelven de uso cotidiano y ya son parte de lo que somos nosotros. Y esos son los negocios más grandes. Le estoy diciendo eso porque en caso de que quieran hacer un negocio muy grande. ¿Okay? Pero de todas maneras, pues, esto es lo que ocurre aquí con Israel.
Esa es la analogía económica, que nosotros siempre estamos haciendo uso de servicios. Pues Dios sabe que nosotros tenemos que hacer uso de servicios. Y Él a nosotros nos sirve constantemente. Dios sabe que nosotros tenemos que comer. Para comer tienes que comprar la comida, ¿sí o no? Pues Dios dice, vengan a mí y coman y toman gratuitamente, porque yo soy el Padre de ustedes y yo me encargo de alimentarlos. Ahora fíjense ustedes que nosotros, sí, para comer afuera hacemos lo que sea. Trabajamos porque hay que comer. Pero espiritualmente nos olvidamos del Señor que nos lo da gratis. ¿Saben por qué nos lo da gratis? Para que no tengamos excusas. No hay excusas. Si la persona no quiere crecer espiritualmente y no quiere enriquecerse con la palabra de Dios, lo hizo por su propio libre albedrío. Porque yo quise no tenerlo. Yo no me quise enriquecer. Entonces por eso dice, los pobres los tendrás contigo siempre. No solamente los pobres materiales, sino los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque no quieren conocer la palabra de Dios. Gratuito. Yo también les he dicho que si aquí, cada vez que vienes a la iglesia, te puedes llenar los bolsillos de oro, plata y piedras preciosas, esta iglesia, aquí no, todo el mundo parado así. Y con unos bolsillotes grandísimos, así, metiendo billetes para adentro, ¿verdad? Pero no ven la parte espiritual y por eso pues no se dan cuenta. Y esto que nos llevamos es eterno. Esto es eterno, señores. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y esa es la moneda del reino. Ahí está el conocimiento tuyo. Después vas a adquirir un poquito más que te da el Señor, pero ya lo tuyo por tu libre albedrío lo hiciste. Y lo primero que hacemos es venir al estudio bíblico. Bueno, entonces, otra cosa interesante es que el año sabático era parte del programa económico total de su control providencial, porque providencialmente es el que da las cosas. Imagínense lo complejo que es una sociedad. ¿Okay? Si tú crees, solamente viendo el cuerpo humano, te das cuenta de lo complejo que es el cuerpo humano. Ahora, una sociedad compuesta por cuerpos humanos y por cerebros que piensan como, o sea, cada quien va adquiriendo diferentes tipos de información a diferentes niveles, diferentes raditos, diferentes edades, puede perfilar las cosas diferentes. Eso es complejo. ¿Okay? Muy complejo. Pero ustedes ven que las cosas naturalmente se ven bien, ¿no? Que va funcionando. Tú entras y te encajas en cierta cosa y eres parte de la máquina productiva, etcétera. Uno lo hace sin darse cuenta, pero eso es complejo. Eso tiene que ser diseñado para que funcione. Bueno, eso es parte del control providencial de Dios para dar a las personas durante el transcurso del conflicto angélico para que ellos puedan vivir y puedan tomar decisiones esperando a que todas las personas lleguen al arrepentimiento y crean en el Señor Jesucristo. Entonces, este programa económico prudencial por medio del cual en el pacto abrahámico él quería bendecir al mundo entero a través de Abraham, ese es el papel pues de la soberanía de las promesas de Dios versus la responsabilidad de la abolición del hombre. Él da su parte y el hombre da su parte. Por eso los 10 mandamientos son tan estrictos en lo que concierne a la vida humana y cómo lo protege Dios. Dios protege a la vida humana a través de ese quiasmo de los 10 mandamientos para que la persona utilice su volición, porque esa es la parte que determina el conflicto angélico. Entonces, están incrustados en Deuteronomio 15:4. Ahí nos podemos dar cuenta que aquí dice que se mantengan haciendo esto hasta que yo no haya menesteroso dentro de ellos. Entonces regresamos a este versículo bíblico y ustedes se dan cuenta de que él está diciendo al pueblo, y no habrá menesteroso dentro de ustedes, ya que el Señor de cierto bendecirá a la tierra que el Señor tu Dios te da por edad para poseerla. Entonces le daba la oportunidad al pueblo de Dios a hacer uso de sus recursos para ayudar a sus hermanos. Y eso causaba, porque era promulgado por el Señor, una felicidad tremenda porque te da la oportunidad para hacerlo. ¿Okay? En los momentos más difíciles de la persona, tú podías dar de ti porque Dios te estaba bendiciendo a ti enormemente. Ahora, pongan atención, ¿te merecías esas bendiciones tú? No, tú eres un pecador que hace lo que te da la gana y claro está que ahora estás conociendo a Dios, pero sigues desobedeciendo, pero Dios te bendice. Entonces tú no te merecías nada de lo que tú recibiste. Ahora tú también puedes bendecir a otra persona porque Dios te está pidiendo que lo hagas porque es tu hermano que está necesitado. ¿Me cuenta? Pero cuando pones esas cosas y la perfilas de la manera correcta, entonces sí lo puedes hacer. Pero si no lo haces, entonces no, todo para mí, nada para ti. ¿Okay? Para resolver eso, ustedes saben que una persona tenía un cumpleaños y tenía a las 2 hijas y
Y las dos hijas pues querían la mejor parte del pastel. Y él le dice, no, vamos a partir el pastel. Le dice, María, tú parte el pastel. María, aquí es donde yo voy a hacer lo que... Y parte el pastel como ella quería. Y después le dice, Elizabeth, ahora tú escoges la primera parte. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso con las cosas porque tú estás pensando una cosa, pero sale la cosa de una manera diferente. Pues entonces, ahí ustedes pueden ver que está la promesa de la palabra de Dios. Él les da esa promesa y le dice, ustedes ánclense a esa promesa, ¿verdad? Y entonces ahí tienen esa fabulosa promesa, no se parece a lo que nuestros hermanos calvinistas enseñan. ¿Por qué digo esto? Porque ellos creen que de alguna forma la perseverancia es automática. Los santos perseveran para la salvación. ¿Okay? O sea, está hablando de la salvación, de la primera fase del plan de Dios. El plan salvífico de Dios tiene la primera parte, que es la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y la segunda parte es el crecimiento espiritual. Pues ellos confunden la segunda fase con la primera fase. Ellos dicen que tienes que perseverar para ser salvo. Pero ya tú eres salvo, lo que pasa es que ellos no están entendiendo la segunda fase. Entonces, ellos dicen que si no perseveras, no puedes. No puedes entrar, no puedes ser salvo porque tienes que perseverar. Y el que no persevera no entra. Imagínense el problema que tienen estas personas en su vida, porque a veces sí y a veces no. ¿Okay? A veces tenemos muchas ganas, nos sentimos muy bien, pero a veces no. Y si no, entonces estás pendiente. ¿Y ahora qué hice? Ahora fíjense lo que dice el próximo versículo de Deuteronomio, porque este es el que va a darnos a nosotros la pauta de cómo funciona. Si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios. Ese sí tiene que ver con una condición optativa. Si lo haces. Si no lo haces, no. O sea, aquí está diciendo que ellos van a recibir esas bendiciones si hacen la voluntad de Dios, para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy. ¿Okay? Ahora, ellos son salvos, ellos tienen la tierra, pero tienen unas bendiciones adicionales si hacen esto. Y por eso le dice, para guardar, o sea que ese es el motivo por el cual hace, para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy. Aquí no les está diciendo que les va a quitar la salvación, ni mucho menos, ¿verdad? Le está diciendo que para que reciban esas bendiciones adicionales, ellos tienen que confiar en el Señor y descansar en sus promesas. Lo mismo que pasa con nuestros hermanos calvinistas, pues, que ellos creen que tienes que perseverar para tener la salvación, pero eso no es lo que te está diciendo. Le está diciendo lo mismo que yo le digo a ustedes aquí. Estoy diciendo que si tú perseveras, si eres fiel, vas a tener bendiciones adicionales, bendiciones que sobrepasan el entendimiento. Así lo dice la palabra, bendiciones que sobrepasan el entendimiento. O sea, tú no sabes qué tan grande sos. Quizás aquí en la faz de la tierra veas algo, pero ya ustedes que han tomado la palabra de Dios por un transcurso de tiempo prolongado se dan cuenta que hay cosas que pasan en tu camino, en tu vida. Qué maravilla, Dios, porque ahora sí lo puedes ver. Mi Dios amado, cómo me has salvado de eso y cómo me has dado y cómo me has bendecido. Eso es así comparado con lo que viene en el futuro, eternamente. Nosotros no tenemos idea de la grandeza. ¿Okay? Por eso dice, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni salieron del corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Los que lo aman son los que obedecen su palabra. Él lo dice y eso es la ley. Esa es la realidad. Entonces, aquí tienen ustedes esto que es tan interesante. Y si fuera automática el asunto, pues yo dijera esto como algo en potencia, ¿verdad? O sea, que tienen que hacer algo para recibir algo. ¿Okay? Pero ellos pasan eso a la segunda parte de la salvación. Pero no está hablando de la salvación aquí, como comprenderán, está hablando con gente salva. Está hablando con las bendiciones, acerca de la bendición. O sea que eso contiene dos partes. Ahí está Dios y su relación única con Israel, prometiéndoles estas bendiciones, pero esas bendiciones son condicionadas en la respuesta del pueblo. ¿Qué pasa con el pueblo cristiano el día de hoy? La mayor parte de las personas eso no funciona. Y después ponen la televisión y ven que la gente está pidiendo billete. ¿Okay? Que si le das, ellos te van a dar más y que no sé qué más. ¿Okay? Y dice, esto no sirve, porque no han conocido a Dios, no crecen. ¿Okay? Porque las iglesias ahora están, como estas personas que salen de estos seminarios liberales, pues no enseñan la palabra de Dios, ellos están enseñando ese evangelio social. ¿Okay? De la ayuda y de la mucha musiquita y todo. No es que la música sea mala, ni mucho menos, sino que aquí el meollo del asunto es conocer la mente de Cristo. Y el que conoce la mente de Cristo tiene la máxima tranquilidad, porque Él la da. Su palabra contiene tranquilidad. Mi paz les dejo, mi paz les doy, ¿verdad? Y el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad. O sea que cuando lo conoces, comienzas a tener una paz tremenda. Circunstancias en la vida ocurren,
Cosas que en otras ocasiones eran demasiado grandes y poderosas que te tumbaban. Ahora no. Ahora tienes una paz increíble porque estás con el Señor. El Señor te ama. El Señor es el que está encargado de todas las cosas, ¿verdad? Ahora es diferente. Tu mentalidad ha cambiado. La programación de tu computadora ha cambiado. Y ahora ves las cosas desde el punto de vista divino. Son diferentes. Ya no te tienes que preocupar porque estás en el plan. Lo único que tienes que hacer es seguir tu marcha espiritual. Que venga lo que venga, el Señor sabe cuándo te va a dar el examen o cuándo lo va a permitir. ¿Sabes cuándo lo va a permitir? Cuando estés listo. Cuando estés listo lo va a permitir para que lo pases, porque Él quiere que pases el examen. Es más, te va a dar la respuesta del examen antes de que pases el examen. Es algo maravilloso. Entonces, aquí vemos pues que aquí Dios y su relación única con Israel prometiéndoles estas bendiciones, pero estas bendiciones están condicionadas en la respuesta del pueblo de Dios. Al igual que la salvación, Jesucristo muere por los pecados del mundo entero, pero las personas tienen que apropiarse de la salvación y por medio de la fe. Y algunos van a hacerlo y otros no lo van a hacer. Si lo pones en la primera fase, algunos van a hacerlo y algunos no. Ahora, es mucho más fácil ser salvo que crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque para la salvación solamente requieres una sola vez, un solo acto de fe. Pero para crecer, diario, cotidiano. Tienes que decir sí hoy, sí mañana, sí al día siguiente. Esto es primero que todas las cosas y yo de esto no me he hecho para atrás. Ni para tomar impulso. Eso era un dicho favorito de Fidel Castro, que lo estoy citando en este momento porque se lo robo de aquí. ¿Okay? Porque es muy parecido a lo que la Biblia nos dice. Ni un paso para atrás ni para tomar impulso, porque no me voy a echar atrás. Él es mi Señor, nosotros sabemos a quién servimos. Entonces, pero las personas tienen que apropiarse entonces de esto. O sea que aquí no hay garantías. No hay garantías. Entonces, ahora sí pues, ya después de esto que les quiero proseguir al capítulo 15, versículos 7 al 11. Y en esta sección, desde el versículo 7 al 11, tenemos pues una amplificación de la ley descubierta en el Éxodo. Pero se nos acabó el tiempo. O sea que la próxima semana, en el mismo canal, a la misma hora, continuamos nuestro estudio bíblico para que ustedes se den cuenta cómo va desarrollando este asunto Moisés en este escrito pues del libro de Deuteronomio. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer estas cosas que han sido escritas 3.400 años atrás, Señor, que siguen vigentes el día de hoy para nosotros, porque sabemos que tú eres eterno y tu palabra vive y permanece para siempre, y que aquella persona que se haga de tu palabra está bendecida de todas formas, Señor, que tú eres el que te encargas de estas personas, iluminando sus vidas con tu palabra para que tengan el mayor éxito posible para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.